Las imágenes que ves en pantalla fueron captadas en agosto de 2020 por la cámara de seguridad de un hotel transitorio en el centro de Barranquilla, Colombia. La grabación muestra el momento en el que Daniela Espitia Flores, de 21 años, llegó al lugar junto a su expareja y padre de sus dos hijos, Deimer Eduardo Díaz Mendoza. Momentos antes de que ocurriera una terrible tragedia que conmocionó a quienes la conocían. Acompáñanos a descubrir los detalles de esta terrible historia que dejó una estela de preguntas sin respuestas. El caso de Daniela Espitia Flores. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Daniela Espitia Flores nació a finales de los años 90 en la vibrante ciudad de Barranquilla, Colombia. Fue la cuarta de los 5 hijos de una mujer llamada Jenis Patricia Flores Pineda, en tanto que la identidad del padre no se ha revelado. Daniela creció en el barrio Villa del Carmen junto a sus 4 hermanos, de los cuales solo han trascendido los nombres de Eduardo y Eliana. Allí transcurrieron sus primeros años, bajo el cuidado amoroso de su madre y rodeada del afecto de su abuela y otros familiares que vivían cerca. Jenis siempre consideró su nacimiento como un verdadero milagro. Durante el embarazo, Daniela enfrentó una complicación grave, pues su pequeño cuerpo se desprendió del útero cuando apenas tenía 4 meses de gestación. Los médicos no tenían muchas esperanzas de que sobreviviera, por lo que aguardaban pacientemente a que su corazón dejara de latir, para poder realizar un procedimiento de extracción y legrado. Sin embargo, contra todo pronóstico, la bebé se aferró a la vida y su corazón siguió palpitando. Ante ese inesperado giro, decidieron proporcionarle a Jenis la ayuda necesaria para que su embarazo pudiera llegar a término. Quienes la conocieron afirman que desde pequeña, Daniela destacaba por su gran energía y espontaneidad. El carácter alegre de la muchacha la convertía en el centro de cada reunión familiar, y su pasión por el baile la hacía brillar en las fiestas, donde siempre demostraba una destreza que fascinaba a todos. Era muy unida a su prima Abigail López, con quien compartía una fuerte complicidad desde la infancia. Asistieron a la misma secundaria y en su tiempo libre solían reunirse para alisarse el cabello, pintarse las uñas y maquillarse, rituales que continuaron incluso en la adultez. A menudo, Daniela visitaba a Abigail, quien vivía bastante cerca, para prepararse juntas antes de las reuniones familiares en casa de su abuela. Sin embargo, su vida cambió significativamente cuando, a los 13 años, comenzó una relación romántica con Deimer Eduardo Díaz Mendoza, un joven 5 años mayor que ella, a quien conocía desde pequeña. Según el posterior relato de Eduardo, el menor de los Espitia, el vínculo entre su hermana y el muchacho surgió debido a la cercanía de sus viviendas y a que habían crecido juntos. De hecho, aseguró que ambos eran amigos cercanos y que desde niños compartieron juegos y salidas.
Si bien se conocían desde la infancia, no fue hasta la adolescencia cuando la relación entre Daniela y Dahmer se transformó en algo más que una simple amistad. Pese a la juventud de ambos y a que ella aún era menor de edad, eventualmente se casaron y se convirtieron en padres. Primero le dieron la bienvenida a un niño, que nació antes de que Daniela cumpliera los 16 años, y más tarde tuvieron una bebita. La maternidad cambió de forma radical la vida de Daniela, y la hizo madurar de forma prematura, pues ahora no solo tenía que concentrarse en su trabajo, sino también en la crianza de sus hijos. Sin embargo, siguió siendo la misma chica alegre y apegada a su familia, que era conocida por su generosidad y atención a los detalles. Daniela nunca dejaba pasar una ocasión especial sin planear alguna sorpresa, especialmente en los cumpleaños de sus seres queridos. Quienes recibían la mayor parte de sus cuidados y muestras de cariño eran sus pequeños y su madre, ya que, pese a las limitaciones económicas, se esforzaba para darles todo lo que necesitaran. No obstante, la vida tranquila, llena de amor y momentos alegres que tenía junto a su familia, enmascaraban una realidad muy distinta, pues puertas adentro, su convivencia con Dahmer estaba lejos de ser un lecho de rosas. La información sobre Dahmer es prácticamente inexistente. No obstante, por la diferencia de edad entre él y Daniela, se podría inferir que nació alrededor de 1994 en Barranquilla. Y, como ya mencionamos, su vida transcurrió en el mismo vecindario. Los familiares de Daniela describieron a Dahmer como un hombre violento, impulsivo y obsesivo, que además consumía sustancias ilegales y había agredido física y emocionalmente a la joven desde el inicio de su relación. Según los testimonios, en varias ocasiones el hombre llegó a amenazarla con quitarle la vida, asegurando que no eran palabras vacías y que tras cumplir su cometido se daría a la fuga. A lo largo de los años, ese maltrato escaló hasta el punto de que en 2018, la joven decidió separarse de él. Aún así, el hostigamiento y el maltrato continuaron, pero no quedaron en el silencio, ya que Daniela interpuso al menos 2 denuncias por violencia intrafamiliar. La más reciente fue el 8 de mayo de 2020. Pese al temor que le inspiraban las constantes amenazas de Dahmer, la joven ya no quería nada con él, por lo que había tomado la decisión de rehacer su vida. Consiguió empleo como asesora de ventas en una tienda de teléfonos celulares y tenía planes de estudiar una carrera. Quienes la conocían notaban que estaba feliz, preparada para tener una vida plena y un futuro distinto lejos de Dahmer. Sin embargo, esa felicidad se vio truncada por una tragedia que nadie pudo presagiar y que sus allegados nunca llegaron a entender. El lunes 17 de agosto de 2020, Daniela salió de su casa prometiéndole a su abuela que regresaría pronto. Ninguna de las dos imaginó que sería la última vez que se verían. La joven pasó por la casa de una vecina que solía cuidar a sus hijos y dejó allí a los niños. Luego bajó por las escaleras del barrio hacia un destino desconocido por su familia, inconsciente de que se dirigía hacia su trágico final. De acuerdo con el posterior relato de Janice, el día anterior, Dahmer había contactado a su hija, insistiendo en encontrarse con ella para entregarle dinero para la manutención de sus 2 hijos. La joven, ahora de 21 años, cansada de los constantes intentos de su expareja por acercarse a ella nuevamente, le dejó claro que no deseaba verlo. Le dijo que si quería cumplir con esa responsabilidad, debería hacer llegar el dinero por otros medios.
Sin embargo, de alguna manera, Dahmer logró convencerla de salir para encontrarse con él. Después de eso, los familiares no volvieron a hablar con ella. Horas más tarde ese mismo día, Janice recibió la peor llamada que cualquier madre puede experimentar. Según algunas fuentes, su exyerno y padre de sus nietos se comunicó por teléfono para informarle que había acabado con la vida de Daniela. En medio de la angustia que les provocó esa noticia, la familia intentó aferrarse a la posibilidad de que las palabras de Dahmer no fueran del todo ciertas. Aunque en el pasado él había amenazado con avisarles después de ultimar a la joven, tenían la esperanza de que simplemente la hubiese agredido, pero todavía estuviese con vida, y comenzaron una búsqueda desesperada por centros de salud y comisarías de la ciudad, esperando poder encontrarla. No obstante, esa pequeña chispa de esperanza se apagó cuando un policía se puso en contacto con Janice para pedirles que acudieran a la morgue, porque esa tarde habían encontrado en un motel y residencia, ubicado en el centro de la ciudad de Barranquilla, el cuerpo de una joven cuya descripción coincidía con la de su hija. Al llegar, sus peores temores se hicieron realidad. Daniela estaba allí, registrada como ningún nombre, término utilizado para referirse a los fallecidos sin identificar, ya que sus pertenencias no se encontraban en la escena, incluidos sus documentos y vestimenta. El cuerpo de la joven madre fue hallado en una de las habitaciones cerca del mediodía, por una mucama del establecimiento que la vio llegar un par de horas antes, acompañada de un hombre. Los trabajadores del motel comenzaron a sospechar cuando el individuo salió, solo y con el bolso que la muchacha tenía cuando se registraron. Antes de que se fuera, mantuvo una breve conversación con una de las empleadas de la recepción, quien le preguntó si su acompañante se iba a quedar más tiempo. Él le respondió que la chica saldría pronto, ya que se estaba cambiando, y después de eso se marchó a toda prisa del lugar. Luego de un tiempo comenzaron a preocuparse por la mujer, y entonces subieron a la habitación. Después de tocar varias veces sin que nadie les respondiera, decidieron abrir el cuarto, y se horrorizaron al descubrir lo que había al otro lado de la puerta. Al entrar, encontraron una escena devastadora. La mujer estaba acostada sobre la cama, desnuda, cubierta por una sábana y con una almohada sobre el rostro. Tenía una gran herida en el pecho, provocada aparentemente por una botella de vidrio rota que hallaron cerca del cadáver. Enseguida informaron a las autoridades. Tras identificar positivamente el cuerpo de Daniela, sus familiares no dudaron en señalar a Dahmer como el responsable de su deceso. Sospechas que fueron confirmadas por trabajadores del hospedaje, quienes identificaron al acompañante de la chica. Pese a la gravedad del crimen, la policía no se movilizó de inmediato para detenerlo, lo que generó un profundo temor en la familia y amigos de la joven, quienes pidieron a las autoridades que actuaran con rapidez para evitar que alguien más pudiera correr el mismo destino que Daniela. Su hermano Eduardo expresó que Dahmer era un sujeto peligroso, y mientras continuara en libertad, nadie estaría a salvo. Además, según algunos medios locales, la familia reveló que tras cometer el crimen, Dahmer se había puesto en contacto con sus propios parientes para pedirles ropa y dinero con el fin de escapar. Al parecer, esa conversación telefónica se efectuó desde una tienda en el barrio donde vivían, tanto la víctima como el sospechoso. Los vecinos que estaban presentes escucharon lo que se dijo en la comunicación y rápidamente informaron a la familia de Daniela sobre los intentos del agresor de evadir a la justicia.
El dolor de los seres queridos de Daniela era indescriptible, especialmente en lo que respecta a los 2 hijos pequeños que quedaron huérfanos. Janice relató con angustia que la menor, de tan solo 2 años, se negaba a comer aunque no entendiera lo que estaba sucediendo. Por otro lado, el niño de 5 años tampoco había sido informado de la partida de su madre, aunque comenzaba a notar la ausencia. Justo antes del sepelio, que se llevó a cabo 2 días más tarde, se dieron cuenta de que los familiares de Dahmer se habían mudado del barrio, desapareciendo sin dejar rastro, aumentando así su desesperación e impotencia ante la posibilidad de que el crimen quedase impune. El brutal asesinato de Daniela Espitia Flores generó una oleada de indignación en su comunidad, llevando a familiares y amigos de la joven a organizar días más tarde una protesta pacífica, pero con un fuerte mensaje de lucha. Los manifestantes alzaron su voz para que se acelerara la búsqueda y captura del responsable. Además, clamaron por respeto a la memoria de la muchacha. Eduardo destacó que con esas acciones buscaban prevenir que situaciones similares a las que sufrió su hermana volvieran a ocurrir, subrayando que lo único que pedían era justicia, así como también que las autoridades les dieran mayor apoyo a las víctimas de violencia doméstica. Según dijo, la protesta fue un acto de solidaridad, en el que muchas mujeres se unieron para exigir protección y seguridad. Después de esto, tanto la Policía Metropolitana como la Fiscalía General de la Nación se movilizaron rápidamente para dar con la ubicación del único sospechoso, ofreciendo una recompensa de 5 millones de pesos colombianos, el equivalente a poco más de $1,500 actuales, a quien proporcionara información que los ayudara a dar con el paradero del presunto agresor. Pese a estos esfuerzos, la orden de captura en su contra no fue expedida hasta varios días después de que se descubrió el cuerpo de Daniela. La fiscalía recogió testimonios de los familiares de la chica y comenzó a analizar los videos de seguridad, tanto del motel como de casas y comercios de la zona, buscando reconstruir los últimos momentos con vida de Daniela y los movimientos de su atacante. Las imágenes captadas por las cámaras del hospedaje resultaron ser pruebas fundamentales en la investigación, ya que en ellas se podía ver cómo la joven y Dahmer se bajaban de un taxi antes de entrar al alojamiento. Ya dentro del lugar, la expareja permaneció en la recepción conversando con una empleada antes de recibir las llaves y subir a la habitación, que fue asignada al azar. Lastimosamente, les tocó un cuarto alejado del resto, al final del pasillo. Cerca de 1 hora más tarde, como ya mencionamos, el hombre salió solo del establecimiento. Con esta evidencia en mano, las autoridades intensificaron la búsqueda del sospechoso y se emitió una alerta por la Red Policial Nacional con la esperanza de que siguiera en el país y poder atraparlo. Su arresto no sucedió hasta el 6 de septiembre de 2020, casi 3 semanas después del crimen, cuando fue detenido en Bogotá mientras cometía un robo. Su presencia en la capital del país coincidió con la reactivación del transporte interno y de los vuelos nacionales, tras las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, se desconoce cómo logró llegar a la ciudad teniendo una orden de captura vigente en su contra. Durante su arresto, Dahmer presentó un documento de identidad que, tras ser analizado por las autoridades, se determinó que era falso. Según el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá, el sospechoso había alterado tanto su nombre como su apariencia física para evitar ser reconocido. Pero gracias al cotejo de sus huellas dactilares, lograron identificarlo.
En una audiencia virtual, además del delito de feminicidio agravado, fue imputado por los cargos de hurto y falsificación de documento público. No obstante, pese a la abrumadora evidencia en su contra, principalmente los videos de las cámaras de seguridad que lo implicaban directamente con el crimen, Dahmer no aceptó su responsabilidad. La familia de Daniela recibió la noticia con una mezcla de alivio e indignación. Janice manifestó su deseo de que se hiciera justicia de manera contundente. Hizo un firme llamado a que se aplicara la ley con toda la severidad posible contra el hombre acusado de haber acabado con la vida de su hija. La mujer enfatizó que lo más importante para ellos era que Dahmer fuese llevado a Barranquilla para enfrentar los cargos en su contra. Además de esto, buscaban que asumiera las consecuencias de sus actos y pagara por el daño que les había causado tanto a ellos como a sus propios hijos. El proceso judicial se desarrolló de manera rápida, ya que el imputado llegó a un preacuerdo con la fiscalía que impidió que el caso se llevara a una corte. Aunque, como ya mencionamos, no aceptó cargos durante las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías, gracias a la contundencia de las pruebas presentadas por el fiscal a cargo del caso, así como las declaraciones de los testigos, lograron hacer que admitiera ser el autor del crimen. Finalmente, tras un año de espera, la audiencia para dictar la sentencia se realizó de manera virtual el 12 de agosto de 2021. En ella, Dahmer Eduardo Díaz Mendoza, de 26 años, fue condenado a 34 años, 8 meses y 20 días de prisión. Además de esta larga pena tras las rejas, se le impuso una inhabilitación de 20 años para ocupar cargos públicos o ejercer funciones relacionadas con el servicio público. El sujeto se encuentra recluido pagando su condena en la cárcel de La Picota en Bogotá. Aunque no se estableció el móvil del crimen, las autoridades presumen que una vez dentro de la habitación, entre la pareja se presentó una discusión y el acusado rompió una botella con la que atacó a la joven. Además, presionó una almohada contra su rostro para sofocarla. La brutalidad del crimen y la estigmatización de la víctima después del hecho dejaron una herida profunda en quienes conocieron a Daniela. Su caso, según cifras de la Red de Mujeres del Atlántico, se convirtió en el feminicidio número 21 registrado en el departamento hasta agosto de 2020. Un alarmante indicador de la gravedad de este fenómeno. La trágica historia de Daniela Espitia Flores resuena como un recordatorio de la violencia que muchas mujeres enfrentan en su vida cotidiana. Aunque su corta vida estuvo marcada por momentos de alegría y unión familiar, culminó en una situación desgarradora que dejó a sus seres queridos sumidos en el dolor, pero también encendió un clamor colectivo por justicia y protección. Su sombrío final puede inspirar a otras mujeres a alzar la voz contra la violencia de género y motivar a las autoridades a asumir acciones contundentes frente a los agresores, de manera que en el futuro la vida de cada mujer sea valorada y protegida. Ahora que conoces los detalles de este crimen que conmocionó a los colombianos, ¿qué opinas? ¿Se trata de una tragedia que pudo evitarse? Dinos lo que piensas en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!